Bien, avanzamos un poco más en nuestro estudio de este día. Vamos ahora a abordar el tema número 5, un tema fundamental. Quisiera recordar que el tema anterior era el tema de los patriarcas y con ello concluíamos el Génesis. Los relatos del Génesis son relatos de los orígenes del 1 al 11 y relatos de los patriarcas del 12 al 50. Con esto entramos ya al libro del Éxodo, a los relatos del Éxodo y luego Levítico, Números, Deuteronomio. Esperamos hoy concluir el aspecto narrativo del resto del Pentateuco, de Éxodo hasta el final. Vamos entonces a proyectar en nuestra pantalla. Vamos a presentar este tema como lo hemos hecho anteriormente, presentando el texto y remarcando algunas ideas que aparecen en ese texto. Vamos a verlo. Y primero el enunciado del tema, el origen de Israel, éxodo y desierto, que se encuentra básicamente en los relatos del libro del Éxodo y del libro de los Números. Los grandes temas de la liberación, la alianza, la ley y el culto. Iniciamos entonces remarcando que estamos viendo el origen de Israel. Israel nace como pueblo con los acontecimientos del Éxodo relatados en el libro del Éxodo. Anteriormente teníamos los padres de Israel, los patriarcas, que todavía no son el pueblo, son familias, antepasados, pero no es el pueblo. Y luego en el Génesis, pues tenemos los orígenes del mundo y de la humanidad, en los primeros capítulos, que para nada aparece el pueblo de Israel. Ahora sí, va a surgir, a nacer el pueblo de Israel. Y los relatos del Éxodo se encargan de contarnos. En estos relatos nosotros vamos a encontrar claramente la salida de Egipto, que es lo que se llama el Éxodo. Éxodo quiere decir salida. Y luego vamos a ver el camino por el desierto rumbo a la tierra prometida. En estos relatos, donde a veces aparece, y sin duda aparece como protagonista Moisés, sin embargo, no están centrados en Moisés, sino en la creación de un pueblo. Y no cualquier pueblo, un pueblo que tiene una relación con Dios, con el Dios Yahvé. Y este Dios va a intervenir liberando a ese pueblo de la esclavitud y preparándolo para tener un papel que él le va a asignar en la historia. Estos relatos los vamos a abordar como siempre, recordando los acontecimientos tal como están relatados en el libro. Luego, en el punto 2, vamos a ver el arraigo histórico que hay en la historia sobre estos acontecimientos. Y número 3, el mensaje sociopolítico. Vamos a abordar primero cómo se relatan en el libro, en los libros del Pentateuco, los acontecimientos del Éxodo. Si nosotros queremos hacer una presentación sencilla de estos relatos, simplemente vamos a destacar los episodios principales. ¿Cuáles son esos episodios? Un prólogo, que es Israel en Egipto. Son los primeros 7 versículos. Luego viene una situación de opresión, de servidumbre, que llamamos esclavitud, que se narra del capítulo 1, 8, hasta el capítulo 5. En esta situación de esclavitud es cuando nace, vive su infancia y Moisés se hace un joven. Posteriormente tenemos los relatos de las plagas de Egipto y finalmente el pueblo sale de Egipto. Estos son los principales acontecimientos. Vamos a ver uno por uno. El acontecimiento de la opresión, de la servidumbre. Hay básicamente 3 momentos de opresión. Uno, el trabajo obligatorio,
llegaron como huéspedes y los convirtieron en siervos. Luego, el otro momento es cuando decidieron eliminar a los varones porque el pueblo se multiplicaba. Entonces, esta es una etapa de genocidio. Y finalmente, como no lograban con ello disminuir y debilitar al pueblo, empeoraron las condiciones del trabajo obligatorio, la opresión hecha con crueldad. Y este empeoramiento de las condiciones es lo que hace que surja el lamento del pueblo de Israel. Israel lamenta su suerte, clama a Dios, y entonces el lamento de los esclavos aparece como un signo de esperanza porque Dios va a intervenir. Dios va a intervenir, lo hace con medidas de fuerza como son las plagas, y a raíz de la 10ª plaga, el pueblo sale de Egipto. Es la salida de Egipto, salida éxodo. En el libro, la salida se cuenta de los capítulos 13 al 15 más o menos, y tiene dos formas, se cuenta de dos maneras. Una salida o éxodo como huida, se escapan, y otra como expulsión. Los corren de Egipto porque son peligrosos y provocan plagas. Estas dos tradiciones son distintas, no son lo mismo, claramente no es lo mismo que uno se vaya a que lo corran, pero más o menos el relato se encarga de uniformarlas. Y de esta manera nos va a presentar un bellísimo relato que nos ofrece tres estilos literarios, porque hay narraciones o relatos, hay poesías que cantan la liberación y en medio de todo ello hay un estilo teológico que muestra la actuación de Dios. Todo esto conforme a un plan. Ese plan de Dios de liberar a su pueblo, el faraón lo quería contrariar, pero no logró que el pueblo se quedara como esclavo en Egipto. Vamos a ver ahora unos textos en donde vemos que, por un lado, se habla del éxodo como expulsión. Eso resulta de la 10ª plaga. Si ustedes ven la lectura, capítulo 11, versículo 1. Dijo Yahvé a Moisés: todavía traeré una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto, de lo cual os dejará marchar de aquí. Y cuando por fin os deje salir, él mismo los expulsará de aquí. El éxodo como expulsión. A raíz de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, el faraón va a expulsar al pueblo. Esa es la tradición de que los corren. Pero más adelante, y en otros pasajes, vamos a leer solo uno, hay una tradición donde se habla de la huida de Egipto. Está en el capítulo 14, versículo 5. Allí dice: cuando anunciaron al rey de Egipto que había huido el pueblo, se mudó el corazón del faraón y de sus servidores respecto del pueblo, y dijeron: ¿qué es lo que hemos hecho? Dejando que Israel salga de nuestro servicio, dejando que Israel pueda huir del faraón. Entonces, dos tradiciones de la salida de Egipto: éxodo como huida, que acabamos de leer, 14:5, éxodo como expulsión, 11:1. Bien, una vez que salen de Egipto porque huyen o porque los corren, se enfrentan al desierto, la marcha por el desierto. Y aquí nosotros tenemos en los capítulos del 15 al 18 del libro del Éxodo, y luego en el libro de los Números, del capítulo 10 al 36, son los relatos del desierto. El pueblo camina por el desierto desde Egipto rumbo a la tierra prometida. Entonces, desde que salen de Egipto hasta que entran en la tierra prometida, el pueblo camina por el desierto.
Y aquí encontramos entonces esos dos grandes bloques narrativos que son muy sencillos antes de llegar al Sinaí y después del Sinaí, como nos muestra este cuadro. El centro de estos relatos es el episodio donde el pueblo está en el Sinaí y ahí se encuentra con Dios desde Éxodo 19 hasta número 10, versículo 10. ¿Qué cosa sucede antes? Salieron de Egipto a partir del capítulo 15-22. El pueblo está en el desierto antes del Sinaí. Y luego, cuando dejan el Sinaí y caminan rumbo a la tierra prometida, otra vez el pueblo está en el desierto. Dos momentos, pues, de pueblo en el desierto. ¿Cuáles serían los episodios principales de esta marcha? Algunos dicen peregrinación por el desierto. Son por lo menos 8 grandes episodios. En la primera etapa hay una marcha con murmuraciones que quieren regresarse a Egipto. El desierto es demasiado inhóspito. Extrañan que en Egipto, aunque eran esclavos, comían y ahora no comen y tienen sed. Luego están en el Sinaí, se encuentran con Dios, pero ahí viene otro relato importantísimo, que es el relato del becerro de oro, capítulos 32 al 34 del Éxodo. Finalmente se construye el arca, Dios da leyes y se deciden a salir del Sinaí y entonces viene la segunda etapa por el desierto, otra vez marcha y murmuraciones. Es un pueblo murmurador. Cuando están ya cerca de la tierra, ya comienzan a explorar la tierra para ver si pueden tomarla. No se nos cuenta en números 13 y 15. Sin que les diera una orden Dios, quisieron entrar a la tierra por su regalada gana, los derrotan y entonces hasta se nombran un jefe para regresar a Egipto y Dios los castiga con 40 años en el desierto. Y entonces vienen una serie de revueltas de distintos grupos, hay muchas dificultades internas y externas porque los atacan, esas dificultades aparecen en números 20 y 21, luego tienen tremendas amenazas donde hay un profeta que es llamado para bendecirlo, Balaam, algunos incluso hacen apostasía de Dios, eso se cuenta en números 22, 25. Y finalmente, del 26 al 36, comienza el plan para ocupar la tierra. Hay un plan para ocupar la tierra. Esos son los episodios principales de la marcha por el desierto. Vamos ahora a examinar si en este relato nosotros encontramos historia o son puras leyendas o un cuento bonito para divertirnos. Vamos nuevamente a hablar que es una historia poética, pero esa historia poética tiene arraigo en los hechos y hay por lo menos un núcleo básico que sin duda es algo que ha acontecido durante el siglo XIII a.C. El Éxodo, en su núcleo fundamental, es un acontecimiento del siglo XIII a.C. Examinamos ahora qué se puede decir en la historia de la opresión. Cuando se analizan los documentos egipcios, no parece que allí hubiera una organización de trabajo obligatorio para los huéspedes en Egipto, cosa que sí había en Mesopotamia y había en Canaán. En Egipto no parece mucho. Sin embargo, esta tradición del trabajo obligatorio es una tradición bíblica y es una tradición bastante antigua y sobre todo que hay ciudades de almacenamiento como son Pitón y Ramsés que se tuvieron que construir y allí pudieron trabajar estos huéspedes a los que convirtieron prácticamente a la servidumbre. Esta tradición, dijimos, es muy antigua y por lo tanto es muy posible que tenga un fundamento histórico. Un núcleo reducido, pero con fundamento. Vamos a ver ahora la figura de Moisés. Algunos dicen es un héroe construido con muchas grandezas. Y realmente podemos decir que Moisés ciertamente no es un personaje inventado. El liberador
no es inventado como algún héroe de esos grandes poemas épicos que tienen los pueblos. El relato del Éxodo tiene carácter épico, nos muestra la grandeza de la figura de Moisés, una grandeza que en algunos momentos parece incluso exagerada. Sin embargo, se considera que algunas tradiciones de Moisés, como su destierro en Canaán, su matrimonio, la participación de su suegro, esos son hechos que parecen datos auténticos. Hay mínimos datos biográficos de Moisés, datos auténticos, que son datos propios de los clanes nómadas. Los clanes nómadas tienen historias más o menos semejantes. Moisés, entonces, es una figura de la cual también podemos decir que hay un núcleo histórico. Ahora, ya dijimos algo de lo literario, ya dijimos algo de lo histórico, de lo básico. Ustedes lo podrán profundizar en el curso avanzado, pero nosotros vamos a ocuparnos ahora del tema por el cual estos relatos están en la Biblia, y es que tienen un mensaje que es fundamentalmente religioso, pero también es un mensaje sociopolítico. ¿Dónde vemos lo central de este mensaje? Que Dios crea al pueblo de Israel. Y Dios crea al pueblo de Israel a través de un proceso de liberación sociopolítica, donde Dios libera a esos hebreos, a esos braceros que estaban marginados y eran explotados por los egipcios. En un proceso de liberación, Dios se crea un pueblo que va a ser el pueblo de su propiedad. Vamos a ver ahora el mensaje del Éxodo. El mensaje del Éxodo, ponemos aquí, es el núcleo de la fe israelita. Cuando Israel dice, Yahvé sacó a Israel de Egipto, eso está escrito en la Biblia, nos está dando una fórmula, pero no cualquier fórmula, es una profesión de fe. Vamos a mostrar un texto en el libro del Éxodo, un texto en el capítulo 20, 18, 19 y 20. Dice, ya en el Sinaí, entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahvé, tu Dios, que te ha sacado de Egipto, de la casa de la servidumbre. Esta es una profesión de fe. Y nosotros entonces vamos a señalar, el Éxodo es el núcleo de la fe de Israel. ¿Qué cosa cree Israel? En un Dios que los ha liberado de la esclavitud de Egipto. Es un Dios que tiene una voluntad salvadora. Yahvé es un Dios salvador que no puede tolerar la esclavitud. Por lo tanto, la salida de Egipto es un elemento confesional, confesión de fe. Sin duda, es un acontecimiento, pero ese acontecimiento es una realidad de salida de esclavitud. Y esto en la tradición bíblica nunca se espiritualizó. Nunca se dice, ay, es que ellos que en su corazón creían que eran esclavos y entonces Dios les liberó en su corazón. No, era una esclavitud sociopolítica y Dios los libró de una realidad sociopolítica de opresión. Dios es liberador de los oprimidos. Y remarcamos todavía este aspecto, el contenido sociopolítico. ¿En qué consiste lo social de esa liberación? Pues precisamente que los israelitas estaban en una condición de servidumbre, eran esclavos, estaban en una situación social de esclavitud. ¿En qué consiste la realidad sociopolítica? En que esos esclavos estaban siendo dominados y tratados con crueldad. Entonces, unos esclavos dominados, una realidad social y una realidad política. Y entonces Dios va a intervenir en contra de ese faraón que los tenía para su servicio. Y esa realidad sociopolítica va a adquirir un aspecto trascendente
y religiosa. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar dos poderes que tienen pretensión divina. Los dioses egipcios, que están de acuerdo con la servidumbre, y el dios Yahvé, que es un dios liberador. Estos dos poderes divinos se enfrentan. Y entonces vamos a ver que tenemos un aspecto social, unos esclavos, tenemos un aspecto político, que están dominados, pero un aspecto trascendente, porque Dios interviene y acaba con el proyecto del faraón, que se fundamenta en unas divinidades que toleran la opresión. Y así aparece un rostro muy particular de Dios. ¿Cuál es ese rostro de Dios que se nos revela en Egipto? El Dios liberador. Dios no es simplemente un poder enorme que reina sobre la tierra. Dios, sin duda, tiene un poder, pero ese es un poder liberador. Y para liberar a los esclavos, Dios se empeña como un guerrero. Y es un guerrero que va a luchar contra los tiranos. Dios lucha contra los tiranos en la historia. El faraón es también un personaje que tiene poder. Los opresores tienen poder e incluso se presentan arrogantes y le hacen la guerra y persiguen al pueblo. Es un guerrero arrogante, pero Yahvé fue un guerrero que derrotó al faraón. Es un mejor guerrero. Interviene en la historia para liberar a su pueblo. Es un Dios liberador. Y esto para nosotros tiene un grande mensaje, porque el Éxodo nos quiere dar como mensaje básico que el que cree en ese Dios tiene que resistir contra los tiranos. Quien cree en el Dios Yahvé tiene que obedecerlo y luchar contra los opresores, con quienes oprimen a las hijas y a los hijos de Dios. Y entonces, luchar contra los tiranos significa obedecer a Dios, pero es también una propuesta. Hay que imitar a Dios. Si creemos en ese Dios, hay que hacer lo mismo que Él. Hay que luchar en su nombre para acabar con toda la opresión. Luchar en el nombre de Dios en contra de toda injusticia y en contra de toda opresión. Eso significa creer en el Dios del Éxodo. Y esta epopeya del Éxodo, esta épica narrativa que tenemos, tiene también un valor ejemplar. Es un modelo histórico, un ejemplo para todas las épocas de la historia. Este acontecimiento va a ir acumulando un grande valor simbólico que siempre va a interpelar a los que lean el relato. Y en este sentido tiene poder generativo porque produce, porque desencadena historias de liberación. Es entonces un relato que tiene una fuerza motriz, una fuerza histórica que es modelo para otros eventos de liberación. Y ya en la Biblia misma se nos van a presentar dos eventos de liberación. El segundo éxodo y el tercer éxodo. Dos eventos que nos cuentan, dos grandes eventos que nos cuenta la Biblia. ¿Cuál es el segundo éxodo? El segundo éxodo es cuando el pueblo estaba en Babilonia y entonces, si creen en un Dios liberador, van a salir de Babilonia. Un nuevo éxodo. Los profetas anunciarán en Babilonia a los desterrados un nuevo éxodo. ¿Cuál es el tercer éxodo? Que en otros momentos de opresión, en otros momentos se anuncia un tercer éxodo. ¿Cuál es? La salida de la diáspora de los lugares donde el pueblo está oprimido rumbo al reino escatológico de Dios, a la patria definitiva. Por cierto, en el Nuevo Testamento tenemos hermosos desarrollos de este tercer éxodo. En la carta a los hebreos lo desarrolla muy bonito.
Nosotros no tenemos aquí una ciudad permanente, vamos a una ciudad que no se acaba, a una ciudad de eternidad. Bien, ese es el poder generador del éxodo. Pero también el desierto tiene un grande mensaje. La etapa del desierto es una escuela. ¿Qué tipo de escuela? Una escuela de la conciencia. Hay que educar la conciencia para ser libres, porque la opresión forma esclavos, moralmente esclavos y psicológicamente esclavos. Y entonces se necesita salir de esa esclavitud moral y psicológica. Hay que transformar las conciencias de los esclavos. Y recordamos que físicamente la huida de Egipto es rápida, súbita, gloriosa, es completa, salieron de Egipto, dejaron Egipto, pero espiritual y políticamente el pueblo tarda en liberarse de las huellas morales y espirituales de la esclavitud. Y por eso el camino por el desierto es una escuela de la conciencia donde se avanza muy lentamente. 2 pasos hacia adelante, pero también un paso para atrás. Los esclavos van a tener que pasar 40 años por el desierto para así poder liberarse plenamente. 40 años. Allí en esos 40 años van a ser gente, una nueva generación que ya nace sin la humillación de la servidumbre, nacen sin conciencia de esclavos. Y eso se logró a través de 40 años gradualmente. Poco a poco se van liberando espiritual y moralmente de la esclavitud. Y por eso la etapa del desierto es una etapa de muchos logros. Los logros de la marcha es lo que queremos considerar como parte final de este tema. La marcha por el desierto tuvo un grande alcance para la vida del pueblo. En primer lugar, porque se renueva totalmente el pueblo. Se murieron en el desierto todos los que habían salido de Egipto, excepto 2, Josué y Caleb. Y allí en el desierto se van a dar una nueva organización social. Van a darse estructuras que ya no son estructuras de esclavitud, son instituciones políticas y religiosas nuevas para hombres y mujeres libres. Y aquí podemos decir algo que es el logro de la marcha por el desierto. Cuando los esclavos salieron de Egipto huyendo o corridos y estaban frente al Mar Rojo, ¿qué cosa encontramos? Gente asustada y llena de miedo allí a la orilla del Mar Rojo. Pero después de 40 años de desierto, cuando están ya frente al río Jordán, ¿qué pueblo nos encontramos después de 40 años? Un pueblo resuelto a luchar para conquistar la tierra. Eso se nos cuenta en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Qué cosa es lo que produjo la diferencia? Las purgas, las murmuraciones, los sufrimientos o la enseñanza. El pueblo tuvo de las 2 cosas, purgas y enseñanza, purgas, castigos y educación. Bueno, pues en los textos vamos a encontrar que ambas cosas lograron transformar la conciencia del pueblo. Porque siempre habrá mentalidad de servidumbre, mentalidad de regresarse a Egipto. Eso está claro en las conciencias, pero también esa mentalidad de servidumbre se le puede derrotar. Y se le derrota a veces por la fuerza, pero a veces también con la educación. Hay que trabajar en la educación para construir un pueblo de hombres y de mujeres libres. Y creo que aquí podemos hacer una pausa. Van a tener ustedes la oportunidad ahora de reunirse en pequeños grupos para responder un cuestionario como el que hicimos la semana pasada. Por el momento, descansamos un poco y esperamos después de este trabajo del cuestionario con